Buenas noches, amada iglesia. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté en la vida de cada uno de nosotros, en nuestros hogares y en el ministerio que estamos desarrollando. La charla del día de hoy se ha titulado La presión social en nuestra vida familiar cristiana. Y el objetivo es comenzar a ver cómo poco a poco la sociedad presente, desde hace unos años para acá, ha venido filtrándose dentro de la iglesia, creando ciertos hábitos del mundo y haciéndonos cambiar los valores o principios que nosotros consideramos que podrían ser bíblicos o cristianos, pero en realidad los hemos venido aceptando y son principios más del mundo que principios de Dios. Y esa percepción que hemos ido tomando nos ha llevado cada día a ver cómo nuestra familia o las familias cristianas se han visto afectadas y se ven que no responden al llamado de una manera adecuada, sino que podemos ver que hay cierta mezcla dentro de lo mundano y lo puro. Y a veces nos genera ciertas frustraciones, que es lo que hemos estado exponiendo en las charlas anteriores. Unas frustraciones que se vienen desarrollando también porque nosotros no hemos entendido o no hemos aplicado los principios que el Señor nos ha dejado en la Escritura a cada uno de nosotros. Esta charla es un llamado a buscar el orden que Dios quiere que tengamos. Y es hermoso cuando entendemos y cuando permitimos que Él mismo sea quien lidera nuestra familia. Y creo que en este punto que vamos, lo estamos entendiendo mejor con las charlas anteriores que hemos llevado, con las que vimos el año pasado con relación a nuestra posición como creyentes, nuestra unidad como iglesia, el permitir los dones del Espíritu Santo en nosotros y temas como manipulación, temas donde nosotros aprendimos a ver los afanes de este mundo. Y todos esos temas que vimos el año pasado, creo que en estas charlas, que van a ser 2 charlas, con referencia a esta presión social en nuestra familia, los tenemos que poner en práctica y volverlos a refrigerar, volverlos a sacar en nuestra vida. Así que espero que, como el Señor nos lo dice a nosotros en Santiago, Él nos llama a la obediencia, Él nos llama a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, sino que cada vez que tengamos la oportunidad de ser exhortados o animados al cambio, seamos diligentes como buenos creyentes, esforzados y valientes, a seguir dentro del propósito del llamado que el Señor tiene con nosotros. Criar a nuestros hijos es una responsabilidad, y es una responsabilidad que nos ha sido dada por Dios. Como creyentes queremos darle a Dios un hogar piadoso cuando hemos sido llamados, y nos esforzamos por quererle dar al Señor respuestas dentro de ello. Pero muchas veces nos sentimos que nos encontramos con tropiezos que nos llevan a pensar que la obra que hacemos no está bien realizada, y nos sentimos frustrados con esta manera o con la formación como estamos llevando nuestra familia, porque no vemos las respuestas adecuadas. Y nos preguntamos en qué hemos fallado y por qué nuestros hijos actúan indebidamente, si nos hemos esforzado en quererles mostrar a ellos los caminos del Señor. ¿O por qué no resulta bien nuestros esfuerzos? Y en fe los llevamos a Dios buscando una solución.
Nosotros hablábamos antes de que ningún padre tiene un manual, tampoco los hijos. Ni hemos sido capacitados para realizar muchas funciones dentro de nuestro rol como padres o ellos como hijos, de cómo responder adecuadamente. Y nuestro único manual, como lo hemos visto, es la Escritura. Así que para ello, como lo vimos en las charlas anteriores, es importante realizar una confesión con Dios de una manera sincera y ver que hay esperanza en que el manual que Él nos dejó, que es la Escritura, nos dé dirección y nos corrija dentro de la formación o la presión que podamos recibir del mundo para poder guiar a nuestros hijos o nuestro hogar. Incluyendo, cuando hablo de hogar, nos estamos incluyendo a nosotros. Y no depende de nuestras fuerzas, no depende de nosotros mismos, depende de Dios mismo. Nuestra confesión con Dios debe ser una confesión sincera, reconociendo que muchas cosas de las que hemos hecho ante Él no han sido como Él nos los ha pedido a través de la Escritura. Cuando comencé mi camino, el llamado, cuando el Señor me llamó, los caminos de Cristo, pues como todos lo hemos vivido, nos enamoramos fuertemente del Señor y tenemos una pasión y una entrega total hacia Él. Yo no venía de un hogar cristiano, yo no venía de un hogar piadoso. Además tampoco tuve cerca algunos modelos que me mostraran de una manera correcta la guía de la gracia o el direccionamiento de principios cristianos que el Señor no pudiera fortalecer, digamos, dentro de la conciencia. Pero por la gracia del Espíritu Santo, el Señor me llamó y dentro de esos afanes y dentro de ese amor que tenía, pues es el amor de querer ofrecerle al Señor no solamente una vida, sino de querer involucrar a los seres queridos, a nuestra propia familia, a nuestros propios hijos, a la esposa, dentro de esa pasión que uno tiene con el Señor. Y en eso hemos tenido muchos desaciertos. Me he equivocado mucho. No solamente yo, también mi esposa. Y dentro de esas equivocaciones nos hemos dado cuenta de que no es fácil a veces poder llevar un hogar cristiano como sabemos que el Señor pretende tener con nosotros. Así que esos errores que tuvimos nos llevaban a esas condiciones que estaba diciendo al comienzo de frustración y de decir, Señor, ¿por qué no veo los resultados adecuados? ¿Por qué no se ven esos esfuerzos? Si te quiero y he querido hacer las cosas de la mejor manera. Hasta que pudimos ver que la respuesta correcta o adecuada era que en realidad no le habíamos dado una prioridad a Dios. Que muchas de estas acciones que se estaban haciendo, y esto es parte de lo que se ha ido aprendiendo durante este recorrido, este crecimiento o esta madurez que el Señor nos va dando en este andar de la vida cristiana, es darle prioridad al Señor y ponerlo cada día en primer lugar. Pero esa prioridad debe ir primero en nuestros corazones. Por eso los invitaba hace un momento a confesar, a llevar una confesión de reconocer que muchas veces no ponemos al Señor en primer lugar.
Muchas veces hacemos nuestros esfuerzos pretendiendo transformar a los demás, pero no transformándonos a nosotros mismos. Y ahí es cuando vemos que no vamos cogidos de la mano del Señor, sino que vamos con nuestras propias buenas intenciones, pero estamos dejando al Señor a un lado. Y cuando esto sucede, pues la presión social comienza a conquistar ciertas áreas o espacios de nuestra vida o de nuestra familia. Y cuando nos damos cuenta, estamos involucrados en una mezcla que no es tan pura como el Señor nos la está pidiendo. Quiero citar el Salmo 127, el verso 1, el verso 3, 4 y 5, donde nos dice así la Escritura. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saeta en mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que no llenó su aljaba de ellos, que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Si nosotros miramos el contexto de estos versos en el Salmo 127, es un contexto hacia la familia. El Señor está hablando que si no edificamos nuestra familia con Él, en vano sería. Y muchas veces, y nos habla de la herencia de los hijos, y nos está hablando de las bienaventuranzas que esto nos podría dar. Y nos muestra los resultados que si no lo hacemos con Él, seremos avergonzados. Y ahí entra la respuesta, una de las respuestas de las preguntas que estábamos haciendo al principio. Hay frustración o hay vergüenza dentro de nosotros porque realmente muchas veces no hemos edificado la casa con el Señor. Si no la edificamos con Él, o si Él no está delante de nosotros, la presión social va a ganar mucho espacio. El Salmo 144, 12 nos dice lo siguiente: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Mire que nos está hablando de la importancia de nuestros hijos, de la responsabilidad también que nos ha sido entregada a cada uno de nosotros. Así que, entrando en esa condición de conciencia, que la conciencia hace parte del espíritu, la transformación comienza desde el mismo corazón de los padres. La transformación debe comenzar desde el mismo corazón de nosotros. Debe ser con todo nuestro corazón, por medio del proceso divino, de un nuevo nacimiento, de estar seguros de que hemos nacido de nuevo. En 2 Corintios 5:17 el Señor nos dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si estamos en Cristo, seremos nuevas criaturas. Si nosotros estamos en el Espíritu o en Cristo Jesús y nos hemos entregado totalmente a Él, vamos a permitir que sea Él mismo haciéndolo. No nosotros, no nuestra carnalidad, no nuestra condición o nuestra naturaleza vieja, porque muchas veces, queremos hacer de palabra, decirle a nuestros hijos que hagan ciertas cosas o a nosotros mismos, pero nuestras acciones están mostrando otras cosas. Nosotros somos colaboradores de Dios.
Desarrollar la labor de criar a nuestros hijos es para el Señor. Sin Él y sin conocerlo a Él, sin tener una intimidad con Él, pues no podríamos lograr ese propósito que el Señor nos muestra en el Salmo 127. ¿Cuánto tiempo tú estás a solas con el Señor? ¿Cuánto tiempo en tu día le estás dedicando tiempo en intimidad al Señor? Porque recordemos que los afanes de este mundo se convierten en esas espinos y cardos. Recordemos lo que eso está en Mateo 13. Y opacan el propósito del Señor en nosotros. Y no vamos a dar el fruto que Él quiere. ¿Cuántas horas al día? Porque las estadísticas actualmente sobre la iglesia cristiana están revelando de que, hablando de pastores o líderes cristianos, están revelando de que solamente le están dedicando 7 minutos al día en oración o en intimidad con el Señor. Los afanes de este mundo, toda la presión social que se está ejerciendo dentro del mundo cristiano, dentro de la familia cristiana, es muy fuerte y nos han alejado dentro de la voluntad o el propósito que el Señor nos demanda en su escritura, y es tener tiempo de intimidad con Él. ¿Cuántas horas al día? ¿Cuánto deseas conocer más por medio de su palabra, el corazón de Dios? ¿Cuánto le amas en verdad? Solo esto puede suceder si hemos nacido de nuevo. Si hay un nacimiento en nosotros, nosotros deseamos y anhelamos buscar al Señor todos los días, constantemente. Quiero recordarles la parábola de las 10 vírgenes, donde el Señor nos muestra de que hay unas mujeres sensatas y otras insensatas. Y está refiriéndose a un paralelo con la iglesia, con nosotros mismos, con nuestra relación con Él. Hay unas que tienen suficiente aceite, provisión, tienen de más. Hay otras que su aceite es escaso y no les va a alcanzar para aquel día de la prueba. Nuestro problema era tener un hogar para Dios. Nuestro problema siempre ha sido cómo le presentamos a Dios esa herencia que Él nos ha dado, porque la misma escritura dice que los hijos de nosotros son herencia de Dios. Pero sin Dios no podemos hacer nada. Y la solución no solamente es centrarnos en buenas intenciones, la solución es hacer una introspección, como lo hablamos el año pasado en Lamentaciones capítulo 3, del verso 38 al 40, donde el Señor nos invita a examinarnos a nosotros mismos. No solamente ahí, también Pablo nos dice lo mismo. Debemos examinarnos sinceramente como padres, como creyentes, si realmente hemos nacido de nuevo. Y esto quiero decirlo porque en 2 Corintios capítulo 13, verso 5, el apóstol Pablo nos dice: examinémonos a nosotros mismos si estáis en la fe y probaros a vosotros mismos. ¿Te examinas todos los días a ti mismo? Si tu relación y tu vida como creyente es conforme a Cristo. Realmente la iglesia primitiva se les llamaba cristianos, o comenzaron a llamarlos cristianos no por el mismo pueblo, por la misma iglesia. Fueron los de afuera que comenzaron a decirles cristianos porque veían a un Cristo pequeño en ellos, veían el reflejo de Cristo en sus vidas, veían la gloria de nuestro Señor Jesucristo en ellos. Así que hay que sentar ese fundamento correcto para comenzar a edificar nuestros hogares. No es con nuestras propias fuerzas, como lo he insistido tanto. Jesucristo es el fundamento. Es un nacimiento en nuestro corazón, porque el mismo Señor Jesucristo nos dice que debemos abrir nuestro corazón a Él.
que debemos recibirlo a Él, que debe haber un arrepentimiento, es decir, un cambio en nuestras acciones, pero desde la raíz, desde nuestro propio corazón. Debemos saber y aceptar nuestra condición de pecadores y debemos saber que el propósito por el cual hemos sido llamados no puede ser opacado, no puede ser aminorado por la sociedad. Debemos tener como objetivo primario tener un hogar piadoso para la gloria del Señor. Y debemos hacerlo a la manera de Dios y no a nuestra manera. Meditemos en lo que Noé hizo con su vida. Si nosotros vemos cómo fue el llamado de Noé y lo que en Hebreos capítulo 11, en el verso 7, lo que la Escritura nos habla sobre él con referencia a la fe y cómo lo veía Dios. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé, si nosotros miramos, Noé por su fe salvó a su casa, nos dice. Por la fe de Noé. Muchas veces, a veces nosotros nos enfocamos en querer convertir a nuestros propios hijos. Pero los primeros convertidos somos nosotros mismos, porque nosotros somos llamados a dar testimonio de aquel, del consumador de la fe, de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros damos el testimonio adecuado como Noé nos lo muestra en la Escritura, vamos a ver los resultados de Noé, porque su familia, su casa fue salva. Él no forzó a su familia a entrar, como lo sabemos, o tampoco los forzó a convertirse. No fue, sino que voluntariamente ellos, la misma Escritura nos lo muestra, en Génesis 6 del verso 8 y 9, ellos mismos voluntariamente entraron cuando el Señor hizo el llamado. El Señor llamó a Noé como el justo, que era justo para Dios, como pregonero de justicia. La labor de Noé fue pregonar el evangelio, las noticias que habían, que si no se arrepentían, se iba a venir juicio sobre todos. Nunca le creyeron. Y el llamado que tenemos para estos tiempos finales es ese. Nosotros debemos ser como en los tiempos de Noé, como nos dijo el Señor Jesucristo. Debemos ser pregoneros de justicia. Debemos estar seguros de esa fe que tenemos y estamos confiados en la Escritura y en las palabras de nuestro Señor para estos tiempos y vivirlas con toda esa pasión que el Señor nos pide. Noé logró atraer a su familia a la fe porque él andaba con fe y eso lo vimos ahí en Hebreos capítulo 11. En Génesis 7:1 nos muestra que el Señor le dice: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Él no habló de los 8, de que los vio justo a todos. Él habló de la justicia de Noé y le dio la oportunidad de que su casa se salvase. Miremos que es coherente la Escritura cuando en Josué el Señor le dice que él y su casa serán salvos. Y constantemente, si miramos la Escritura,
nos anda diciendo, nos anda mostrando eso mismo. Nos anda indicando de que la justicia primero debe ser vivida en nosotros mismos y lo demás viene por añadidura. Lo demás viene la salvación de nuestra familia detrás. Dios nos da a nosotros, así como en los tiempos de Noé, esa misma oportunidad. ¿Realmente o genuinamente has nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo? Recordemos que en Romanos 8:16 nos dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Examina eso para poder empezar a reflexionar sobre esta charla. Si vives en la victoria o vives en el pecado, si vives en la victoria de Cristo, ¿no? ¿Es Dios una realidad en tu vida desde que te acuestas hasta que te levantas? Porque estas son señales del verdadero cristianismo, de una verdadera conversión. Aquellos que solamente viven a Cristo el día de la congregación o cuando necesitan algo del Señor, pues deberían examinarse más profundamente. El Señor y nuestra conversión es 24/7. Y es como lo muestra el apóstol Pablo, en abundancia y en escasez, con pruebas, con tribulaciones o viviendo los mejores momentos dentro del Señor. Si no es así, y si nos sentimos que no, el Espíritu Santo no ha dado testimonio a nuestro espíritu de ser hijos de Dios, arrodíllate e invoca el nombre del Señor y convéncelo, anhélalo, convence al Espíritu Santo para que tengas un corazón manso y abierto, sin fingimiento, y podamos dar cumplimiento a Romanos 10:10, donde el Señor nos dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, y puedas invocar el nombre de Dios con reverencia, con respeto, con santidad, con el anhelo más profundo de tu corazón, donde tú quieres comenzar una relación con Él, guiado por Él. Miremos que el Salmo 127, 3, 5 nos dice, ¿dónde están tus hijos en las prioridades de tu vida? Nos hace ver. Si nosotros meditamos en el Salmo 139, en el verso 13 al 17, que nos muestra que el mismo Señor, Él mismo con su mano formó a nuestros hijos desde el vientre, formó las propias entrañas y desde el vientre de su madre, de nuestras madres, fuimos formados. Así que debemos meditar de que el Señor, con la vida de cada uno de nosotros, tiene un propósito. El Señor no ha perdido la esperanza, porque Él es la esperanza misma en nosotros. Dios tiene un plan, y Él, como dice su Escritura, Él no quiere que nadie se pierda. Ese es el anhelo de Él. Pero desafortunadamente muchos se van a perder, porque el Señor nos dice que va a ser como en los tiempos de Noé. Y en los tiempos de Noé, pocos fueron salvos. Y si podemos mirar, muchos van para el infierno en este momento, porque han sido engañados doctrinalmente, o han sido engañados porque de frente desean y se burlan del Señor, y no quieren tomarlo en serio. Todo esto el Señor ya lo ha tenido planeado desde antes de la fundación del mundo. Pero nosotros como creyentes debemos tener claros y estar seguros de que Dios tiene un propósito con nosotros y con nuestros hijos. Y que por eso Él nos demanda a nosotros cuidado y atención. Miremos un ejemplo claro como, no sé si han escuchado a John Wesley o
a la mamá de John Wesley, a Susana Wesley, cómo ella ardía de pasión por la visión y el valor a sus hijos. Ella tuvo más de 12 hijos. Y por la fe que ella tenía, así como la fe que tuvo Noé, por esa fe, esa certeza, esa seguridad de que había un propósito en la vida de cada uno de sus hijos, ella se esforzaba todos los días en instruir a sus hijos, en enseñarle a sus hijos y en vivir y en tener una vida piadosa. Por esa fe que tuvo, crió a sus hijos para la gloria del Señor, no para su propia gloria o para conquistar este mundo, sino para dejar que sus hijos entendieran el mensaje del Evangelio y nacieran de nuevo. Y entendámoslo con un ejemplo sencillo. Si nosotros en un rey tiene un hijo y ese hijo es su heredero y va a ser quien lo suceda, vemos que así en lo natural, este rey se esfuerza por darle lo mejor a su hijo, no lo descuida, le da la mejor educación, la mejor formación, la mejor disciplina y exigencia para que ese hijo mañana lo suceda. Si eso sucede en lo natural, en personas no creyentes o también creyentes como nosotros frente a nuestro Señor, que es nuestro Rey de Reyes, y nosotros como hijos de Él, como herederos de Él, también Él no nos descuida y Él anhela y espera de nosotros que demos lo mejor para poder suceder muchas responsabilidades que Él nos entrega. Miremos un punto que tiene que ver con valores. Muchas veces tenemos valores sociales dentro de nosotros mismos que ejercen una presión sobre los valores bíblicos. Y esto altera la vida familiar cristiana. Y esto no es para hacer referencia a hablar mal sobre la sociedad o de que está mal muchas cosas o satanizar este concepto, sino es para ver que debemos notar cómo la sociedad influye en un hogar cristiano, en una familia cristiana, más de lo que debe ser. O cómo la sociedad se opone a los principios bíblicos de frente ante los principios de Dios. Y esto lo estamos viendo actualmente. Y esa presión sentimos que nos ha hecho mucho daño. Y para esto miremos ciertos detalles. La sociedad que es incrédula siempre apoya la rebeldía. Y eso ya lo hemos venido entendiendo. Y esto ha venido sucediendo desde hace más de 100 años. Han venido cambiando conceptos de autoridad. Y estos conceptos de autoridad son principios que Dios colocó, como lo hemos visto anteriormente, pero que la misma presión social los ha ido cambiando. Y esto lo podemos ver que actualmente vemos dentro de la familia que el hijo tiene más autoridad que un padre. O el Estado tiene más autoridad que un padre. O cómo individuos de la sociedad tienen más autoridad que un agente, que un policía. Y ejercen mayor presión dentro de esa condición oculta que es la rebeldía. Espero que me esté haciendo entender en eso. En una época, hace más de 100 años, existieron muchas restricciones. Se vivía una sociedad con restricciones de vestido, de educación, ¿sí? Es decir, las mujeres deberían vestirse de una manera, los hombres de otra. Si alguien cambiaba ese tipo de vestimenta, pues era atacado fuertemente por la sociedad o por la iglesia. En la educación solamente los hombres podían ser educados, las mujeres no. En el comportamiento de ciertas acciones solamente tenían el privilegio del derecho los hombres o ciertas personas de la sociedad, de la alta sociedad. Otras personas de menores condiciones económicas no tenían derecho.
Y muchas de estas presiones que habían hace más de 100 años eh, se ejercieron hacia la mujer. También podemos ver presiones que existieron hacia el tinte racial, ¿cierto? Hacia otras razas, hacia el indígena, hacia los morenos y hacia otras culturas, ¿sí? Si nosotros vemos, la cultura aria ejerció cierta presión en otras culturas como el latino o otras culturas o ciertas comunidades donde se sentían con ciertos privilegios o atributos. Y muchos de ellos se escondieron detrás de la Biblia, detrás de la palabra. Y se cometieron muchos atropellos y atrocidades detrás de la escritura o detrás de decir que venían en el nombre de Dios. Pero actualmente, como hemos rompido nuestra ignorancia, nos damos cuenta de que estaban equivocados en su percepción y que muchas de las cosas que hicieron no eran bíblicas. Y esto llevó a una condición de que la sociedad sacara unos principios de rebeldía. ¿Sí? Y esos principios de rebeldía se empezaron a manifestar con protestas, con exigencia de derechos, con manifestaciones del arte de otra manera. ¿Sí? Ya el arte antes era más conservador, ahora ya empezó a haber cambios dentro de la música, dentro del cine, dentro de la televisión, y cada vez ese matiz iba cambiando más y más, con mayor fuerza. Y esto fue llegando de generación en generación y sin cumplir ya un punto donde ya la sociedad ha llegado a decir, a no escandalizarse por ciertas cosas, a ser indiferente. Con el tiempo, digamos, si nosotros recordamos a los hippies de los años 60, los hippies se manifestaron en rebeldía en su manera de vestir, en el consumo de las drogas, en la música y en muchas cosas, en la percepción de la familia, de las relaciones y de muchas cosas, yendo a un libertinaje. Muchos de estos hippies de los años 90, ahora ya profesionales, ya siendo padres, eh, ya empezando a adoptar ciertos principios bíblicos, queriéndolos poner en práctica, dándose en cuenta de que su rebeldía no daba el fruto que esperaban. Y al tomar estos principios, querer retomar estos principios, los retoman ya de una manera ya sin tanto escándalo y de una manera, digamos, con mayor tibieza. Y se vuelven a retomar esos valores y a querer intensificar esas restricciones y se convierte como en una transcultura, ¿no? Una transculturación, con el anhelo de querer tener un hogar piadoso y un hogar maravilloso ante los ojos del Señor, pero no cumpliendo las expectativas profundas de santidad y de pureza. Y vemos cambios dentro de la misma formación de iglesia a partir de los años 50, 60 hacia acá, donde empiezan a ver esta marca de transculturación y esta influencia de la sociedad y de la rebeldía, porque hablé desde hace más de 100 años, porque hace 100 años empezaron ya las mujeres a cambiar en sus vestidos, a subirle la falda más alta, a utilizar tacones, a utilizar vestidos de baño, y ahí empiezan todas estas manifestaciones de libertad o exigencias de libertad y de igualdad. Pero nada de esto nos debe sorprender porque la misma escritura nos está hablando de que para estos tiempos finales debe ser así. Así que esta libertad se va filtrando dentro de la iglesia y empieza a romper y a rayar con ciertos principios conservadores y entra una teología de libertad dentro de la iglesia y de libertinaje, con una máscara de, de pretender seguir al Señor, pero en el fondo se sigue llevando una rebeldía.
y se pierden ciertas condiciones de autoridad. Nosotros vemos que a veces la iglesia eh, cuestiona mucho los principios de autoridad y está cuestionando mucho las autoridades que se tienen. Y cuando esto sucede es porque hay principios de rebeldía o de libertinaje ocultos dentro de los mismos miembros de la iglesia a no sujetarse a ciertas normas de conducta. Así se les muestre que es bíblico, que debe ser así, que debe haber sujeción, obediencia, que a pesar de que hubieron malas interpretaciones en el pasado y abusos de una manera dominante ante las mujeres, ante los niños, ante ciertas condiciones de vulnerabilidad económica, con ciertos grupos sociales o personas de menores condiciones económicas, llevaron a que esa rebeldía se quedara poco a poco en el corazón. Y entonces se fue generando el derecho a la libertad y a la igualdad y a la libre expresión y a los cambios que debía ir generando la sociedad. Pero esto está llegando ya a un matiz diferente, porque estamos viendo de que tanta libertad, tanta igualdad de derechos, ya vemos que hay una burla hacia los abuelos. Ya vemos que una persona que quiere llevar principios de valores o ciertas exigencias que puedan percibirse como algo rígidas o conservadoras, ya nos llaman extremistas, ya nos están diciendo que somos tóxicos, nos están diciendo que somos demasiado rígidos y que llevamos un hogar con ciertas condiciones abusivas, de abusos, abusos hacia la mujer, hacia los niños, o abusos hacia una libertad de condiciones sobre nuestros propios hijos, y ya empiezan a mostrarnos no con una condición de principios bíblicos sanos, sino que nos muestran ya como de una forma de que estamos haciéndole daño a la sociedad. Pero la realidad no es esa. La realidad es que esta presión social que se ha ido desarrollando durante todo este tiempo es ejerciendo una rebeldía oculta, como les decía hace un momento, para seguir manifestando esa condición de pecado del ser humano, esa condición del hombre pecador, para salirse con la suya aún, para hacer a un lado o llevar una tibieza espiritual y hacer a un lado los principios de Dios. Seguir al Señor no es fácil, hacer la voluntad de Dios no es fácil, pero predomina, y lo que estamos viendo actualmente en la sociedad es predominar que con la búsqueda de una libertad se está viendo un desenfreno enmascarado de rebeldía del mismo hombre. Vemos que se cumple lo que el Señor nos habla en Mateo 24 cuando nos está diciendo de que para los tiempos finales la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. Debemos estar preparados, iglesia, porque la presión social en nuestra vida familiar cristiana va a ser muy fuerte para estos tiempos. Cuando comenzamos esta charla sobre familia, les decía que la familia cristiana está siendo atacada. Y esa familia cristiana y la modernidad está generando daños irreparables dentro de nosotros, dentro de los principios que Dios quiere. Así que con esta charla introductoria, iglesia, quiero terminar por ahora y dejarlos para que mediten sobre estos puntos que se expusieron el día de hoy. Quiero invitarlos a que hagan una reflexión profunda sobre su entrega y su relación con el Señor y a que meditemos en la presión que está ejerciendo la sociedad. Vamos a ver en la segunda charla esos daños que está causando y qué podremos nosotros hacer para empezar a fortalecernos cada día más.
y llenar nuestra lámpara de aceite y que nos vean como las vírgenes sensatas y no como las insensatas. Esforzarnos, esforzados y valientes, nos dice la Escritura, y ese es el llamado del Señor. Amado Padre, queremos darte gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar estos temas, de seguir edificándonos como iglesia y por darnos la oportunidad, Señor, para poder cumplir el propósito de ser pregoneros de justicia como Noé. Ayúdanos para que cada día estemos más firmes contigo, Señor, y te pongamos en primer lugar sobre todas las cosas, Señor, dando cumplimiento a tu llamado y a tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.